Esta es una historia de tiempos antiguos, donde la humanidad convivía con otras razas, compartiendo contenido audiovisual pacíficamente, pero lamentablemente el sello se rompió. La Gran Bretaña, alias Chuchu, se censuró todo. La libertad ya no era aceptada. La libre expresión tampoco era aceptada. Todo era monetizado. Ay, ay, perdón, perdón, digo, sí, y estas cuatro razas convivían, así que acérquese a este asombroso mundo de Gran Bretaña, digo, de Bretaña. Cualquier relación con la realidad es mera coincidencia, así que vengan con nosotros. Bueno, ahora sí hablemos de la segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Ya que no hay problema, no lo sé. Espero que Chuchu no me esté observando. Antes de hablar de el porqué de mi punto de vista del porqué del fracaso, vamos a ver, desglosando un poco los grandes errores que tuvieron esta segunda temporada con 24 capítulos. Iniciándolo con resúmenes, tratando de ajustarse al error que cometieron en el final de la primera temporada, ajustando estas visiones duras que tiene Elizabeth, teniendo en cuenta de que ella no tiene esos poderes premonitorios, lo tiene su padre adoptivo de por sí, su padre el rey Baltra, rey de Leones, y que básicamente Bretaña es un continente, un país, es una referencia a la Gran Bretaña de la realidad. El mismo Nakaba dice que tomó muchas referencias de la Gran Bretaña y de la época de las historias del rey Arturo, y sí, tomó referencias a esa época. Así que Bretaña está basado en eso, Bretaña en el Nanatsu no Taizai. Y empezamos con los resúmenes y el poco contenido de gore y la censura. La primera batalla de los mandamientos versus los 7 pecados capitales, teniendo a Galán como el primer villano al que deben enfrentarse y el gran poder de él. En el manga se demuestra una imagen de doble página, mostrando lo brutal que es su poder, que como agita su alabarda y capaz de cercenar y llevarse por delante a cualquier ser humano con solo sacudir su gran alabarda. Lo único que hacen es, en vez de animar esto, no, tenemos que otra imagen, ahora a color, pero es la misma imagen. No fueron capaces ni siquiera de darle movimiento a esta acción, sino que básicamente la misma imagen. Y esto se repite constantemente en las escenas de acción. No fueron capaces de darle movimiento a los combates, sino que se quedan en imágenes estáticas. Imágenes estáticas, pero ahora a color, más bonitas, más brillantes. Ahora están a color, y en el manga, como no están a color, pues es mejor el anime. No, también pasó con la gran masacre que realizó el Albión en la Tierra de las Hadas. Después de todo lo que habían sufrido con el demonio rojo, este Albión se estaba masacrando a los pobres hadas. Veíamos cuerpos cercenados en el manga, cuerpos cercenados de las hadas, los brazos por ahí. Eso era una escena bastante gore del parte del Albión. No. En el anime fue totalmente censurado esta escena, y esto nos daba a entender, bueno, a mí me daba a entender de que esto iba a dar a muchos resúmenes y poco gore, que además me sonaba extraño, teniendo en cuenta que el gore de la primera temporada no fue tan censurado. Muy extraño. La parte del pasado de Diana era bastante traumática, y de verdad se sentía por qué le habían colocado el pecado de la envidia, cosa que no se sintió aquí en el anime, porque esta es, de alguna manera, el pecado fue debido a que los mismos caballeros de Leones insinuaban que Diane le tenía envidia a Matrona por lo madura, sensual y poderosa que era, que Diana era muy niña y no era tan espectacularmente guapa como lo era Matrona, cosa que despertó los celos, y Diane mató a Matrona. Ese fue el motivo del pecado, cosa que en el anime todo eso fue censurado.
destruyendo la esencia, el trágico pasado de Van y de lo difícil que le tocaba, como hasta que se tragaba su propio vómito. Sí, porque no podía desperdiciar nada, todo lo que entraba a su boca tenía que seguir ahí. Y toda esta crueldad y este maltrato hacia esa vida de ser un infante huérfano era bastante traumático y bastante difícil, que se sentía en el manga al leer los capítulos. Cosa que en el anime fue totalmente censurado, toda esta escena traumática y difícil, y fue un momento medio melancólico con el pasado del padre de Van, el padre adoptivo, este padre que lo crió. Y otra escena bastante subidita de tono, también de la mediana insinuación sexual de parte de Jericho, al creer que como tienen que compartir un solo cuarto, el tendero del motel le dice que solo hay un cuarto. Ella está totalmente entusiasmada y cree que Van va a ultrajar su cuerpo y que la pequeña Jericho por fin va a perder la virginidad con el hombre que ama. Se siente de alguna manera sonrojada y emocionada a la vez por esta impresionante etapa que va a pasar de una jovencita a mujer, va a florecer. No, totalmente fue censurado todo esto. Y aunque suene raro decir esto, pero estos conversaciones subidas de tono era lo interesante del manga, cosa que acá se censura. Así sucesivamente más diálogos, Meliodas, Van y otros personajes también tienen más conversaciones subidas de tono que no están en el anime por la censura. Los acontecimientos y las escenas fueron totalmente resumidas para establecer lo importante. Fue un totalmente fracaso, teniendo en cuenta que cuando Meliodas recupera sus power-ups y esta escena impresionante que es cuando llega donde están todos los mandamientos y se impone a darle una vengativa golpiza a Galan, el tiempo que se transcurrió en ese instante fue un promedio totalmente corto, se sintió en el manga, pero en el anime como que no sé si hubiera sido fantástico que sí hubieran apersonado de esta escena, porque fue bastante interesante, pero no, la censura. Es una lástima, les aseguro que esta hubiera sido una escena bastante épica si lo hubiera sido animada. También sucede con la pelea de Van contra Galad y Meláscula, una pelea que se veía bastante épica, mostrando Van que básicamente podía por lo menos sostener un combate con 2 mandamientos. Se vio interesante en el manga, pero en el anime se resumió todo a imágenes estáticas, a malos diseños gráficos, bastante aceptable teniendo en cuenta la buena animación, un promedio bastante bueno en su primera temporada, para que en esta segunda, que se supone que es la continuación y debe ser mejor que la primera, no pudo haberlo hecho. Una pelea que fue buena en el manga y que reivindicaba de alguna manera la gran gloria del personaje más querido por parte del fandom, y esta batalla fue totalmente simple y en cuestión de 4-5 minutos, simplemente para una batalla tan simplona. Déjenme decirles, vergüenza siento por esta empresa, y dolor por todos los fans que esperaron el bendito anime por tanto tiempo y tienen que verse esto. Y hablo de los fans no japoneses porque estoy seguro de que por lo menos los japoneses ya leyeron el manga, así que no lo sé, los otaku japoneses, no sé la mentalidad de ellos, pero sí puedo hablar el nombre de los occidentales que en las bioreacciones cómo se sienten de emocionados y épicos al ver todas estas escenas en el anime, sin darse cuenta que en el manga esto hubiera sido mucho mejor. Y seguimos avanzando, más escenas resumidas, más resúmenes y más resúmenes. Todo fue totalmente simplificado. Claro, y hay que tener en cuenta que el lugar donde estaban parados, estaban reposando los 10 mandamientos juntos, era un lugar, una parte importante, pero esto se vio gracias a de alguna manera el intelecto de Nakaba a la hora de contar esta historia, a la hora de sacarse un poquito para introducirnos a Escanor. El Nakaba, este veterano cuarentón, tuvo la audaz osadía de mostrarnos a
a los siete pecados capitales juntos antes de todo el problema, antes de todo. Yo les llamo el mini arco de los vampiros. Bueno, los enemigos son los vampiros, así que es el mini arco de los vampiros. Y de alguna manera la introducción de Escanor fue increíblemente brutal. Todos estaban juntos, se sentía de alguna manera la familiaridad y la amistad que tenían los siete pecados, los siete juntos en esa época, además de sus armaduras bastante guapas. Es un dibujo, tienen en cuenta de que Nakaba no es que sea específicamente muy detallista a la hora de dibujar. Nakaba es un buen dibujante, pero debo decir que puedo dudar si es que el tiempo, ser mangaka semanal le cuesta o por pura pereza japonesa, pues no quiere molestarse y hacer dibujar tanto detalle ni su escenografía. Esto es mucho de sus haters que se quejan de su dibujo. Y no, prefiero ver el anime que sus dibujos tan feos. Sí, claro. Ni siquiera sabes dibujar tú. Le preguntaría más bien a alguien que sí ha estudiado artes gráficas y diseños si los dibujos de Nakaba son malos dibujos. Eso por parte. De mi parte, que yo no he estudiado diseño artístico, pero he leído y he conocido muchos dibujos, así que debo decir que son dibujos aceptables. Pero volviendo al tema, este arco de los vampiros nos introdujo a Scanor-sama y todo su increíble poder y cómo de alguna manera debíamos prepararnos para cuando apareciera. Era fantástico aquí. Y claro, y muchas de las cosas que vimos en el canon original decíamos, oh, por esto pasa esto, por eso estaban ahí parados estos 10 mandamientos, por eso era, cosa que en el anime no pasó porque no lo colocaron, cosa que a mí yo estaba esperanzado, tenía esperanza de que el arco de los vampiros iba a aparecer en los capítulos, antes de la aparición de Escanor íbamos a ver el arco de los vampiros, pero no, es una lástima. Y lo más probable es que saquen una OVA, sí, hablando de estos dos capítulos, pero con toda la decisión de segunda temporada ya puedo esperar cualquier cosa. Así que después de esto solo vimos el gran debut canónico por parte, y fue una copia del manga. Sí, lo que no hicieron con uno lo hacen con otros, una copia que sí, estuvo muy bien el capítulo, fantástico, Escanor-sama, qué genial. Pero por favor, esto es una animación. Debería haber aquí acción, epicismo, explosiones, yo qué sé. Michael Bay, no sé, un director de estos, ponerle más acción. Que se sienta un capítulo increíble y además un soundtrack solo para la epicidad de Escanor, siendo otro de los personajes favoritos del fandom. Un soundtrack le vendría espectacular. No tiene ni siquiera un soundtrack propio, un OST. Nada. El capítulo fue ok, fue lo mismo que me leí en el manga, solo que esta vez no tengo, solamente veo lo que yo ya vi en el manga, ahora con las voces de los actores. Ten en cuenta de que el actor de doblaje, el seiyuu que hace de Escanor es uno de mis actores de doblaje favoritos. Bueno, es pasable el capítulo, estuvo bastante bien para lo mínimo. Pero vamos, es A1 Pictures, no saben los más de 100 capítulos que ha hecho con Fairy Tairo y que básicamente seguían y que cuando alcanzaban el manga hacían estos capítulos de relleno. Son los mismos. ¿Y qué pasó con Nanatsu no Taizai? Este video continuará, chicos. Soy el ojo que vigila, el ser que todo lo ve. Soy Shushu. Dale like, comparte este video, comenta. Es una orden.